Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la clase número 2 del curso de Introducción a Python. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que son las variables y cómo definirlas dentro del código. Vamos a hacer una breve introducción teórica, como hacemos siempre, y luego vamos a pasar a la práctica. Bueno, como introducción, ¿qué es una variable? Bueno, una variable es una porción de memoria donde nosotros almacenamos y recuperamos datos que utilizamos en nuestro programa. Por ejemplo, se utilizan para poder guardar datos y estados, asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión matemática y para mostrar los valores en pantalla. Se definen de una manera muy sencilla. Nosotros le establecemos un atributo, o sea, un nombre a la variable y lo igualamos con un valor, que puede ser un dato numérico, como un número entero o un número real, puede ser un string, una cadena de texto, y hasta incluso también puede ser un valor booleano, un verdadero o un falso, un true o un false. Y más adelante, cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a ver que también podemos crear una variable e igualarla con un objeto. Bueno, visto todo esto en la parte teórica, vamos a pasar a la práctica y vamos a abrir el editor de texto PyCharm. Bueno, una vez que abrimos el editor de texto, vamos a crear en el archivo curso Python, que es la carpeta que yo creé en la clase anterior, vamos a crear adentro de esta carpeta un archivo llamado variables. Variables.py. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir una variable. Habíamos dicho que solamente alcanza con poner el nombre de la variable e igualarla con un valor. Yo voy a crear la variable número, le voy a decir que es igual a 10 y ya tenemos definida nuestra primera variable. Esto si queremos, esto lo podemos mostrar por pantalla, fíjense. Vamos a escribir un print y entre paréntesis vamos a poner el nombre de la variable. Vamos a poner número. Recuerdan que nosotros con el print en la clase anterior habíamos hecho el hola mundo, habíamos escrito un string entre comillas poniendo hola mundo. Bueno, acá si queremos mostrar el valor de la variable dentro del print solamente tenemos que poner el nombre de la variable, que en este caso es número. Vamos a correr esto, vamos a venir acá, vamos a hacerle run variables que corra y fíjense que acá en la consola o en la terminal ya tenemos el valor de la variable número, que en este caso es 10. Si yo lo modifico y le pongo 80, lo vamos a correr de nuevo y fíjense que me imprime el valor 80, que es el valor que le establecimos a la variable. Vamos a volver a ponerla en 10 y ahora vamos a crear otra variable más. A esta le voy a cambiar el nombre, le voy a poner variable número 1 y a esta le voy a poner número 2 y la voy a igualar con el valor de 20. Y ahora si queremos podemos empezar a hacer operaciones matemáticas con todo esto. Tenemos que crear otro tipo de variables y le tenemos que asignar qué es lo que queremos que hagan estas dos variables. Bueno, vamos a crear la variable suma y la vamos a igualar con número 1 más número 2. ¿Qué le estamos diciendo acá? ¿Qué le estamos diciendo a esta variable? Que esta variable suma va a tener el valor de número 1 más número 2, o sea que el resultado final de la suma va a ser la suma de estos dos números. Fíjense, esto lo vamos a imprimir, voy a poner un print y voy a poner la variable suma y bueno, en teoría esto me tiene que arrojar un valor de 30, ¿por qué? Porque está sumando el número 1 que equivale a 10 y el número 2 que equivale a 20. Si esto lo ejecutamos y lo corremos, fíjense, tenemos el valor de 30. Si queremos acá adentro también podemos asignarle un string para que no solamente nos muestre el valor, sino también nos muestre un texto. Hacemos, por ejemplo, abrimos doble comilla y ponemos el resultado de la suma es dos puntos espacio y para concatenar el string con la variable suma tenemos que poner una coma. Una coma, si queremos dejamos un espacio y acá ya tenemos definido esto un poco más prolijo. Fíjense, si esto lo corremos de vuelta y lo ejecutamos, fíjense, tenemos el resultado de la suma que es el string que pusimos acá, y el valor de la suma, que es 30, o sea que es la sumatoria del número 1 y el número 2. También podemos hacer lo mismo con el resto de las operaciones. Fíjense, vamos a poner resta y vamos a decir que resta va a ser igual a número 1 menos número 2. Esto vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero vamos a cambiarle los valores. Vamos a escribir el print abajo, vamos a sacar la variable suma y le vamos a poner la variable resta y acá vamos también a poner resta. Y cuando corramos, fíjense, tenemos el resultado de la suma es 30 y el resultado de la resta es menos 10. ¿Por qué? Porque estamos restando 10 menos 20, o sea que el resultado sería menos 10.
podemos hacer lo mismo con la multiplicación. Vamos a poner variable mult es igual a número 1 por multiplicado número 2, y vamos a hacer lo mismo con la división. División es igual a número 1 dividido número 2. Y ahora, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con los print. Vamos a escribir el resultado de la multiplicaciones y vamos a poner acá la variable de multiplicación, que en este caso es mult. Y abajo vamos a hacer lo mismo con la división. División, y el resultado de la división es, si esto lo corremos, fíjense, ya tenemos todos los valores. El resultado de la suma, que es 30, el de la resta, que es menos 10, el de la multiplicación, que es 200, 10 por 20, 200, y el resultado de la división es 0,5. ¿Por qué? Porque 10 dividido 20 es 0,5. Bueno, una vez visto esto, vamos a comentar un poco este código y después vamos a escribir otro tipo de variables con otros datos. Hay dos maneras de comentar el código y bueno, es fundamental comentarlo porque es la manera en la que nosotros vamos a ir documentando todo el código que vayamos escribiendo. Por ejemplo, hay dos maneras de establecer comentarios. Uno es con el hashtag, que van a ser comentarios de una sola línea. Y después tenemos las comillas dobles, establecidas 3 veces, o sea, 3 comillas dobles de un lado y 3 comillas dobles del otro. Y esto nos va a permitir escribir comentarios de múltiples líneas. Fíjense, voy a poner comentarios de, fíjense, le doy enter y abajo puedo seguir escribiendo el comentario de varias líneas que nos sirven para documentar nuestro código. Fíjense, con este hashtag vamos a hacer comentarios, pero solamente de una sola línea, pero con las comillas dobles vamos a poder establecer comentarios bastante más amplios. La idea es ir estableciendo comentarios para ir sabiendo qué es lo que hace nuestro programa. Bueno, en este caso acá vamos a escribir un comentario, vamos a poner un comentario simple y vamos a poner variables predefinidas, ¿no? Ya le estamos diciendo que estas variables que están acá están predefinidas, y acá abajo vamos a poner un comentario un poco más grande y vamos a decirle que, bueno, acá abajo están las operaciones matemáticas que van a utilizar las dos variables que acabamos de crear. Tenemos operaciones matemáticas que vamos a realizar con las variables predefinidas. Fíjense que son estas 4 que están acá: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y acá abajo vamos a hacer lo mismo, fíjense, y vamos a poner que vamos en estos print mostrar los resultados por consola. Se muestran los resultados de las operaciones matemáticas a través de la consola. Y ya tenemos nuestro código comentado, mucho más prolijo. Esto se nos tiene que hacer costumbre porque, bueno, si bien este es un documento bastante chico, a medida que ustedes aprendan a programar, su código va a ser demasiado grande, demasiado amplio, y van a tener que comentar absolutamente todo para saber qué es lo que hace cada porción de código. Fíjense, si ustedes empiezan a escribir código y tienen un documento que tiene 1000 líneas de código y falla algo, van a tener que ir a buscar el error, y cuando ya tengan la documentación hecha ya saben qué es lo que tiene que hacer esa porción de código, y va a ser mucho más fácil encontrar la falla. Si ustedes no documentan nada, van a encontrar la línea y el error de código, pero no van a saber cómo corregirlo muchas veces porque tienen que empezar a investigar qué era lo que hacía esa porción de código. En cambio, si documentamos todo de esta manera, va a ser mucho más sencillo. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es empezar a escribir otro tipo de variables, o sea, con otros datos. Hasta ahora solamente utilizamos números, así que bueno, voy a crear otro archivo en la carpeta curso Python, new Python file, y le voy a poner variables 2.
mi archivo variables2.py y lo que voy a hacer acá es definir otro tipo de variable. Bueno, voy a definir la variable número entero, le voy a dar un valor de 10, o sea, le estoy asignando un número entero. Voy a asignar la variable número real y le voy a asignar un número que va a ser 10,5. Voy a establecer la variable texto igual y voy a asignarle a esta variable un texto. ¿Cómo se hace? Bueno, para asignarle un texto a una variable, como valor lo que tenemos que hacer es poner el comentario o el texto entre comillas. Y acá voy a ponerle variable de texto. Acá voy a poner otra variable que se va a llamar booleano y le voy a asignar uno de los dos valores booleanos, que puede ser verdadero o falso, o sea, true o false. Yo acá le voy a poner true. Siempre estos valores booleanos, tanto true como false, la primera letra tiene que ir siempre en mayúscula, si no, no nos va a tomar. Fíjense, si lo pongo en minúscula me va a tirar error. Y después voy a establecer una variable de tipo null. Voy a poner variable null es igual y le voy a establecer el valor de none. Fíjense, ¿ven? Tiene que ser también la primera letra en mayúscula. Si la ponemos con minúscula no nos va a funcionar y nos va a tirar error. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es imprimir todo esto por consola y le vamos a decir también que nos muestre qué tipo de datos o qué tipo de datos está establecida en esta variable. Fíjense, yo voy a poner print. Voy a poner el nombre de la variable, que en este caso es número entero, para que me imprima el número, y también le voy a decir que me diga de qué tipo es esta variable. Fíjense, voy a poner una coma, un espacio y voy a poner type. Y después de type voy a abrir y cerrar también paréntesis y voy a poner de nuevo el nombre de la variable, que en este caso es número entero. Fíjense, si yo esto lo imprimo por consola, fíjense, me dice el valor del número entero, que es 10, y el type es un valor de clase int. O sea, int me está haciendo referencia a que es un valor de tipo entero. Esto es un número entero. ¿Se ve? Vamos a hacer lo mismo con la variable de abajo, pero no es de número entero, le voy a poner número real, y también en type le voy a poner número real para que me diga qué tipo de dato es este valor que tiene la variable. Si lo ejecutamos, fíjense, me dice que es de tipo float. ¿Por qué? Porque es un 10,5, no es un número entero, es un número real. Clase de tipo float, un número flotante. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el resto de las variables. Voy a poner un print, voy a decir que me imprima la variable texto y que me diga qué tipo es la variable texto. Lo mismo voy a hacer con la variable de booleano, type booleano, y lo mismo también con la variable número. Variable número, coma, type variable número. Si esto lo corremos, fíjense, bueno, acá ya tenemos todo. El primero ya vimos que era el 10, un número entero, el segundo el 10,5, un número flotante, y después tenemos la variable de texto, que es un class str, o sea, un string, una cadena de texto. El segundo es un true, un valor booleano, clase bool, y el segundo none es un tipo de clase none type, o sea que no tiene ningún tipo. Bueno, esta es la manera correcta en la que se establecen el nombre de las variables y se le asigna un valor. Ya vimos que podemos asignarle diferentes tipos de valores, ¿no? Los numéricos, las cadenas de texto, los true o incluso un none. Pero bueno, hasta ahora lo que vimos es cómo establecer variables con valores predefinidos. Vamos a volver al archivo anterior de las operaciones matemáticas y nos vamos a encontrar con esto. Fíjense, acá tenemos ya definido la variable número 1 y la variable número 2 con los valores predefinidos. Si nosotros ejecutamos esto siempre, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque van a tener siempre el mismo valor. Pero supongamos que yo quiero ejecutar este archivo, pero quiero que no me dé siempre el mismo resultado. Quiero que tanto la variable número 1 como la variable número 2 tengan valores diferentes. ¿Cómo podemos hacerlo
¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacer que los valores los ingresemos por consola, o sea, que no los predefinamos acá, sino que nosotros cuando ejecutemos esto, cuando nos abra la consola, nos dé la oportunidad de poder escribir el número que nosotros queramos en la consola. No es necesario que ya tenga estos valores ya de antemano puestos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, sencillo, vamos a agarrar la variable número 1 y la variable número 2 y les vamos a sacar los valores. En este caso lo que tenemos que hacer es sí definirle qué tipo de datos vamos a ingresarle, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si vamos a hacer una calculadora, podemos ponerle valor de tipo int, número entero, o valor de tipo flotante. Lo más recomendable al ser una calculadora es poner valor de tipo flotante, o sea que ponemos que el número 1 va a ser igual a float, que va a ser el tipo de dato que le vamos a ingresar, vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir input. Y dentro de este input también nos va a generar otros paréntesis, y acá dentro podemos escribir texto. Vamos a abrir y cerrar comillas y vamos a poner ingrese número 1, que sería el primer número que nosotros vamos a poner. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo con el número de abajo, con la variable número 2. Vamos a bajar, vamos a copiar y vamos a pegar, y acá le vamos a decir que ingrese el número 2. Esto lo que nos va a generar es que podamos asignarle los valores en la consola. Fíjense, si esto lo ejecutamos, fíjense, acá en la consola me va a decir ingrese número 1, que es este que está acá, y le voy a asignar un valor de 20. Ingrese número 2, y a este le voy a asignar un valor de 50. Le doy enter y me va a mostrar todos los resultados. El resultado de la suma, que es 70, el resultado de la resta, que es menos 30, el resultado de la multiplicación, que es 1000, y el resultado de la división, que es 0.4. Si nosotros lo volvemos a ejecutar, fíjense, ya vamos a poder asignarle otros valores. Bueno, acá me quedó muy pegado el número con los dos puntos. Vamos a hacer una separación acá para que nos quede más separado. Esto lo vamos a volver a correr, y acá le voy a decir que el número 1 va a ser el 10 y el número 2 va a ser el 4. Y acá ya tenemos todos los resultados. Fíjense, la suma es 14, la resta es 6, la multiplicación es 40 y el resultado es 2.5. Bueno, esto fue todo por esta clase y espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.